embargo, es importante que os localicen qué gen tenéis mutado. Tanto para terapia génica como para cualquier prueba clínica que se haga, como a lo mejor en el futuro para tratamientos. Es posible que algunos tratamientos estén restringidos a ciertas mutaciones. Entonces, eso es lo primero que te tengo que aconsejar, que intentes, si tienes familiares enfermos vivos, pues es más fácil que te localicen el gen. Si no los tuvieras, es bastante más difícil. Pero eso, bueno, en un servicio de genética te lo van a decir mejor de lo que te puedo decir yo. Eso es un consejo general. En el caso de la mamorosis congénita de Leber, por lo menos la que están tratando en fases clínicas, han empezado con esa enfermedad porque, como os decía antes, es una fase 1 congelada. Los fotorreceptores no se han muerto. Entonces, al no morirse los fotorreceptores, si se introduce el gen, pues se puede volver a tener una cierta función. Sí, pero ya hay ensayo en persona, es decir, sí. Los genes. Para el gen RP65 debe haber, de hecho están haciendo ya la tercera ronda de reclutamiento. En España no sé si hay alguien reclutando. ¿El Pedro no está? A lo mejor un genetista te podría informar más, pero desde luego siempre que sepan cuál es tu gen. Si no saben cuál es tu gen, no te pueden introducir en ninguna fase clínica. Han hecho reclutamientos de un grupo de Londres que cogió gente en Italia, pero al parecer estas mutaciones son de Italia, otro grupo de Filadelfia, de Estados Unidos, y deben estar empezando la fase 2. Pero es terapia génica, de nuevo. Tienen que hacer una terapia a la carta para la mutación. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería, porque acabas de comentar lo de que es bueno que estemos haciendo un estudio genético para ver cuál es el gen que nos produce la pérdida de visión. Yo, por ejemplo, estoy haciéndome un estudio a través de la Fundación Jiménez Díaz desde hace 5 años que empecé el estudio y no son capaces de dar con, en mi caso, con el gen. Entonces yo quería saber si esto se da mucho o si es muy difícil de identificar ese gen en la mayoría de los pacientes o si... Depende mucho de cuántos familiares afectados vivos puedas aportar, depende mucho. Después de eso depende de que sea un gen identificado ya o no, porque si es un gen identificado te lo identifican. Han desarrollado ya varios chips que tienen una serie de mutaciones, lo que eso te han pasado algunos ya. Si tienes pocos familiares afectados vivos, encima es desconocido, hay una componente importante de suerte que lo tienen ahí. Pero con el tiempo, igual a ti no te identifican, se identifican a una familia de Bielorrusia y cuando lo metan en un chip, pues te van a pasar el chip. Es muy importante que entendáis también el esfuerzo colectivo de la investigación. Es decir, ¿Cuántas personas? ¿sí? Cuanto más personas estén haciendo el estudio. Cuantas más personas estén haciendo el estudio, cuanto más afectados estéis enrolados en el estudio, más rápidamente se vayan identificando los genes. El primer gen se identificó no hace muchos años. Y ahora es que sale el proyecto Genoma Humano, que ha ayudado mucho, porque antes era todo artesanal, ahora tienes todo el genoma en bases de datos, con lo cual, por identificar un poco la región y poco más, pues ya tiras de base de datos y se ha acelerado. O sea, es fácil que si consideramos todas las enfermedades, no solo retinosis,
genes de predisposición a enfermedad, pues todas las semanas hay 2, 3, 4 noticias de que se ha asociado este gen a esto, este otro gen a esto otro. Entonces se va facilitando. Eso no quiere decir que se pueda, que todos los puedan identificar. Pero Carmen Ayuso es muy buena genetista, o sea que si tienes una buena oportunidad con ella, lo que pasa es que a lo mejor también necesitas suerte de que aparezca tu gen en alguna familia que por desgracia haya 8 afectados y sea más fácil localizarlo. Bien. La luz intensa, o sea, del sol, en especial de cualquier tipo, es mala para los fotorreceptores, aumentan todos los procesos de daño. Entonces, todo el mundo debería evitar una exposición intensa a luz solar, pero vosotros más, no porque seáis especialmente sensibles, que en algún caso lo podéis ser, sino porque tenéis menos capacidad visual y debéis preservarla con más cuidado. Hombre, hay filtros, ¿no? Hay filtros que apenas quitan luminosidad, pero que sí quitan las radiaciones más dañinas, que son las ultravioletas. Y así mismo, ahí con esa pregunta, las pantallas brillantes, porque nosotros utilizamos mucho contraste fuerte, letra blanca sobre el fondo negro, se van a poner de moda ya los libros digitales, es una forma de acercar a nosotros también, pero va a ser en pantallas brillantes. Eso también perjudica, igual que los rayos de sol a los fotoreceptores. En términos físicos son como 1000 veces menos intensidad, o sea que yo diría que no, pero tampoco me he preocupado de buscar estudios al respecto. Es decir, las TFTs estas, aunque sean brillantes, la capacidad de radiación que tiene es muy pequeña. Ha mencionado usted, supongo que se sale del contexto de su investigación, ha mencionado, sin desarrollar, la palabra trasplante. ¿Se refiere usted al trasplante de la retina? Trasplantes de células de la retina, de fotorreceptores, de células de epitelio pigmentario, de células madre. En ese campo se está trabajando, pero que yo sepa, no se han empezado ensayos clínicos, que yo sepa. Bueno, mi pregunta también iba enlazada a eso de los trasplantes, porque tengo entendido que a día de hoy todos los órganos del cuerpo, salvo el cerebro y sus anexos, son trasplantables. La teoría de la neurogénesis, que es relativamente reciente, abre un poco la posibilidad de... ¿Te refieres a que hay neurogénesis en adultos? Sí, neurogénesis. Vamos a ver. El problema de los trasplantes del sistema nervioso es que el sistema nervioso no es una masa de células. Ningún órgano es una masa de células, pero digamos que se parece más a una masa de células un hígado que hace una serie de funciones metabólicas que el sistema nervioso. Porque el sistema nervioso son cables que tienen que conectar punto a punto zonas de tu cuerpo. Tiene que transmitir información de tu cerebro al resto de tu cuerpo y de tu cuerpo al cerebro. Con lo cual es muy importante el orden de la conexión. Entonces el problema de meter un trozo de sistema nervioso o de meter células disociadas en tu retina es que se tienen que conectar bien. A ti no te sirve tener fotorreceptores vivos pero mal conectados. Y ese es el problema que va a haber en el sistema nervioso con trasplantes celulares. O sea, no hace falta que sea órgano entero, sino simplemente con trasplantes celulares. La terapia celular yo creo que va a avanzar con cierta rapidez, por ejemplo, en distrofias musculares. El músculo es un sinsitio, es decir, son muchas células unidas. En casos de distrofia muscular,
Si te meten células sanas, a lo mejor esas células sanas rescatan a toda la masa muscular. En enfermedades metabólicas, pues supongo que también, propia diabetes, insuficiencias hepáticas, pero el sistema nervioso puede funcionar cuando no sean las neuronas. Y si tú tienes un problema de las células de apoyo, de la célula de glía, pues esas células no están conectadas. Puede funcionar, por ejemplo, en el epitelio pigmentario. Es decir, hay algunas distrofias de la retina, lo que está enfermo es el epitelio pigmentario, y como el epitelio pigmentario es necesario en la renovación de los fotorreceptores, pues ahí yo creo que podrá funcionar. En el caso de neuronas, yo lo veo más difícil. Y lo otro que tú dices, que has empezado tu pregunta, sería inducir una renovación. Eso se va a intentar. No sé cómo va a funcionar. Y básicamente es activar células madre intrínsecas residentes en nuestro propio tejido para que creen nuevas neuronas. Yo creo que eso se va a intentar, pero tener en cuenta que en el caso de las enfermedades genéticas esas células también van a estar afectadas. Se volverían a morir, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, si la primera vez han tardado 40 años, a lo mejor si vuelven a tardar 40 años ya no importa. ¿Alguna cosita más? Muy bien. Pues, Sí, espera, Germán, Nani. Sí. Buenas. Hola. Soy Juani. Una preguntita. Yo hicieron, bueno, como ha comentado Nacho, estudio de la genética y, bueno, no me sacaron ningún gen. Lo que pasa es que están estudiando a mi familia. Si a mi familia le saca algún gen, puede ser que esté relacionado. Lo más posible es que sí, pero de todas maneras te lo dirán. Es decir, si encuentran un gen afectado, te tienen que dar el mapa del linaje. Es decir, pues tu madre o tu padre tenían tú lo has heredado por esta vía, por la otra. Entonces, te lo dejarán claro. Si lo encuentran, te lo dejarán claro. Si no lo encuentran, pues no. Y era un poco pues lo que decía antes. A lo mejor lo encuentran en tu familia o a lo mejor lo encuentran en la familia de Chile y en el momento que eso se generalice, pues te volverán a buscar esos genes. Es decir, se han ido, antes lo he explicado un poquito, pero vuelvo a incidir, o sea, se están yendo a técnicas muy automatizadas. Las técnicas artesanales que te tenían que coger tu ADN y secuenciártelo y ver dónde estaba tu mutación, ahora ya hay lo que se llaman los chips, se llaman chip a tantas cosas. Y básicamente son soportes informatizados que tienen cientos o miles de mutaciones. Y hay un lector automático que ponen tu ADN, lo mezclan con ese chip, hacen un tratamiento, lo meten en un lector e informáticamente te dicen: tienes la mutación en el nucleótido 427 del gen RP65, porque esa es una mutación lo suficientemente caracterizada como para que lo hayan metido en ese chip. Y cada vez se tiende más a eso. Todavía no tienen miles, los chips que hay son de unas pocas decenas, no sé si llegarán a cientos de mutaciones, pero se va a hacer, habréis oído hablar de la medicina personalizada, es hacia lo que se tiende. Otra cosa es que se pueda pagar la medicina personalizada, pero digamos es hacia lo que se tiende, lo que os decía un poco al principio. Cada enfermo en el fondo es una enfermedad diferente, hacia eso se tiende, y si todo va encajando y hay recursos, pues los tratamientos cada vez serán más específicos para cada uno de los enfermos. Y eso es como todo. Es decir, hace 10 años no había ninguna terapia en fases clínicas, ahora pues hay unas 7 o 8. Hace 10 años no sabíamos cuál era el genoma de la especie humana, ahora se sabe. Se ha tardado
pues quizás unos 20 años